Bueno, pues en el día de hoy vamos a ver un poco el cómo interactuar con nuestras plantillas HTML. Vamos a ver también qué son las directivas y cómo utilizarlas. Y vamos a seguir avanzando a la vez en el proyecto de nuestra Pokédex para que ya empiece a funcionar. Primero vamos a revisar los servicios que ya teníamos porque he hecho algunos cambios. Veis que aquí ha aparecido un nuevo método porque directamente me he dado cuenta que el PokeAPI en la cadena evolutiva yo pensaba que este ID que recibía era el ID del Pokémon del que queríamos la cadena evolutiva. Pero no es así, sino que es el ID de la cadena evolutiva, que tiene unos IDs internos. Entonces, previamente hay que hacer una llamada para saber de un Pokémon qué ID de cadena evolutiva le corresponde. Entonces, he añadido aquí un nuevo método que está disponible, ahora veréis cómo se consume. Pero bueno, quedaros simplemente con que estos son los métodos. Por los modelos de datos no os preocupéis porque los subiré allí y los podréis revisar. Estos son los métodos que tendremos. Aquí he añadido algunas cosas, he añadido tanto el listado de datos como el Pokémon seleccionado porque me va a interesar tenerlo controlado en todo momento, los detalles de ese Pokémon que he seleccionado, después las evoluciones de ese Pokémon que he seleccionado y bueno, y el límite que ya lo teníamos para la paginación. Aquí veis que tengo los get y los set de cada una de estas variables según me interese. Esto ya lo teníamos, no hay ningún problema. Así que me he llevado el get id from URL, si recordáis, como no venía directamente en la propiedad, sino que venía en la URL, pues como lo he tenido que utilizar varias veces, me lo he sacado a un método aparte. Aquí he añadido el dame un Pokémon por ID. Aquí luego decía el tema de las evoluciones, no es directo. Primero, con el ID del Pokémon, tengo que llamar al método este que hemos visto de getSpecie. Y después, una vez que ya he obtenido la respuesta, una de las propiedades que me viene en el getSpecie es el ID de la cadena evolutiva. Entonces de ahí me saco el ID y ya sí que puedo llamar a lo de la cadena evolutiva. Aquí me he creado un método porque la cadena evolutiva tiene una estructura de datos un poco rara. Entonces, digamos que son datos que se van anidando dentro de la estructura. Entonces, si lo revisáis en la documentación de PokeAPI lo veréis. Entonces, para poder sacarme todas las evoluciones de un Pokémon, tengo que hacer un método recursivo. Entonces veis que aquí llamo, le paso la cadena y según voy recorriendo, voy llamando de nuevo a este mismo método, ¿vale? No es más que pues, una función recursiva básica y con esto pues, puedo rellenar todas las evoluciones que tiene un Pokémon. Y aquí lo que decía, el método de dame el ID desde una URL, que no es más que lo que tenía antes en cada sitio. Cuando he empezado a utilizarlo un par de veces, pues por buenas prácticas, me lo he llevado aquí a un método. Aquí en la Pokédex, en el componente screen, he añadido el Pokémon seleccionado para que una vez que yo seleccione un Pokémon me lo resalte y yo pueda ver que lo tengo seleccionado. Entonces he añadido aquí el Pokémon seleccionado. Como ya es una señal y la estoy recibiendo, simplemente la enlazo aquí al componente. Y aquí ya, primera cosa nueva que vamos a ver es cómo añadir clases de forma dinámica. Entonces, una de las formas que tenéis en este caso es el ngClass, así entre corchetes, y con esta nomenclatura, en este caso, como le quiero añadir muchas clases, que son todas estas, que están bajo una misma condición, es decir, oye, si tengo un Pokémon seleccionado y el ID de ese Pokémon seleccionado corresponde con el ID del ítem que estoy iterando en este caso, pues le he dicho que me ponga un borde blanco. Entonces, si quiero añadir varias clases, con ngClass puedo hacerlo. Aquí, para poder utilizar ngClass, tengo que añadir aquí este import, ¿vale? Si recordáis, como utilizamos componentes standalone, de cada cosa que queramos utilizar y que no venga de caja, tenemos que decirle que la importe. Entonces, con el ngClass podemos utilizarlo y de esta forma ya añadiríamos ese estilo directamente a nuestra pantalla de Pokédex. Después, ¿qué más hemos hecho? Pues aquí una nueva función que viene con las signas de las nuevas versiones de Angular es la de Effect. ¿Qué consigo con Effect? Pues Effect está escuchando a todas las señales que tengo en mi aplicación, entonces cada vez que una de ellas cambia, pues salta este Effect. ¿Para qué hago esto? Pues en este caso lo que me interesa es que desde mis evoluciones, desde mi línea evolutiva, lo que quiero yo es saber cuándo selecciono un Pokémon. Para no tener que estar, como vimos, con los datos de input y de output propagándolos de un componente para otro, pues simplemente me enlazo aquí al effect dentro del constructor y pregunto por la variable que corresponda al Pokémon seleccionado para ver si el cambio que me llega en esa iteración del effect pues corresponde con el Pokémon seleccionado. Entonces, en cuanto tenga un Pokémon seleccionado, llamo aquí
a dos sitios. Llamo a primero, oye, de ese Pokémon que he seleccionado, dame su detalle. Y de ese Pokémon que he seleccionado, pues dame su línea evolutiva. Entonces, esas señales me las guardo aquí directamente para poder utilizarlas en el HTML. Y aquí, bueno, la función que ya teníamos, que era la de seleccionar un Pokémon, porque también la vamos a poder utilizar desde aquí. No es más que una función de seleccionar un Pokémon, se lo paso y como tiene el set esta señal, pues lo seteo y directamente ya lo tendría. Aquí, el HTML este sí que ha cambiado bastante y os lo explico porque tiene cierto nivel de complejidad. Al final, hablando de la recursividad que hemos visto antes en las evoluciones, pues para pintar la plantilla al final me ocurre lo mismo. Aquí ya estoy utilizando plantillas porque es lo que mejor me encaja. Si recordáis, ya lo vimos en el vídeo anterior, para poder utilizar plantillas tenéis que importar aquí el ng template outlet. Entonces podemos utilizar plantillas y fijaos lo que hago. Simplemente tengo un título H2 y ahora aquí, si ya he cargado las evoluciones y he cargado el detalle, pues vamos a utilizar una plantilla. Anteriormente vimos que podíamos utilizar plantillas con los ng-if antiguos y en el else le podíamos poner una plantilla. Aquí directamente invocamos la plantilla con este nombre y además a la plantilla le podemos pasar variables para que la utilice dentro del contexto de la plantilla. Entonces de esta forma le vamos a pasar de lo que me he obtenido en evoluciones, pues la cadena evolutiva de ese Pokémon. En el caso de que no hubiera datos, pues decimos que seleccione un Pokémon. Ahora lo veréis en acción todo esto. Entonces nos vamos a la plantilla template, pues la tenemos aquí con esta nomenclatura let data. Con let es como si estuviéramos definiendo una variable y guión data sería el nombre de la variable que va a tener dentro del contexto de nuestra plantilla. ¿Qué hacemos aquí? Pues fijaos que directamente tengo otra llamada a otra plantilla, que esta ya es la que me pinta el detalle realmente del Pokémon. Y aquí lo que le paso es una variable especies, que aquí es donde viene el detalle del Pokémon dentro del objeto de la cadena evolutiva. Entonces esta variable llama a la plantilla igual con un nombre. Aquí tenemos el nombre y con let data vamos a recibir los datos que le damos aquí en el contexto. Esto simplemente es HTML, que ahora veremos algunas cosas particulares, pero esto realmente es lo que me pinta la imagen del Pokémon. Después, aquí lo que hacemos es preguntar, oye, si tengo evoluciones, es que tengo que seguir pintando, tengo que seguir iterando, porque ya os digo, es recursivo. Hasta que no acabe de recorrer toda la cadena evolutiva, no puedo parar de pintar. Entonces, en este caso, si tengo una evolución, yo añado aquí un componente flecha. Es una flecha simplemente para indicar que viene una evolución después. Y ahora empiezo a iterar sobre las evoluciones y me vuelvo a llamar a mí mismo. Fijaos que vuelvo a llamar a la misma plantilla que llamaba. Entonces, mientras que siga habiendo evoluciones, voy a ir pintando lo mismo. De esta forma, con esta recursividad, no tengo que duplicar mucho código en el HTML, simplemente me voy llamando a mí mismo y mientras que vaya habiendo evoluciones, voy pintando. ¿Vale? Hasta aquí, más allá de la recursividad, no es nada nuevo que no hayamos visto ya en vídeos anteriores. Ahora aquí, habíamos visto que tenemos la posibilidad de darle con ngClass varias clases con una misma condición. También tenemos la posibilidad de esta forma, si queremos dar únicamente una clase concreta bajo una condición, pues fijaos que podemos utilizar con esta nomenclatura de class y el nombre de la clase, aquí igual. Fijaos, en este caso podría hacer lo mismo, como la condición que tengo aquí es la misma en un sitio y en otro, podría utilizar también esta nomenclatura que tengo aquí. Fijaos que me puedo copiar esto que tengo aquí y lo que le voy a decir, oye, le voy a añadir la clase border y la clase border white, son las dos que le estoy añadiendo, ¿vale? Se las añado aquí y le digo que si el Pokémon seleccionado, el ID es igual, pues tendría con esta, tendría el mismo efecto que con estas dos. De hecho, si quito estas dos, me puedo quedar directamente con esa. Tengo también otra forma que ahora veremos de dar clases, la vamos a ver ahora. Hasta aquí nada nuevo. Y aquí sí que cuando pinto los tipos del Pokémon seleccionado, si recordáis pintaba una cajita del color, aquí claro, lo divertido de esto y lo interesante es que dependiendo del tipo del Pokémon, pinte la caja de un color o pinte la caja de otro. Lo puedo hacer de dos formas. Una, y aprovechamos para ver las directivas, pues es mediante directivas. Si os fijáis aquí, con esta nomenclatura entre corchetes, yo le puedo dar aquí el nombre de una directiva, que puede ser una directiva que ya exista,
como las que hay ya por defecto en Angular, o una mía, como es este caso, que me he creado yo mismo. Entonces me he creado una carpeta de directivas y fijaos, aquí con el decorador @directiva le pongo un selector, que será justamente el selector que vaya a utilizar aquí, y las directivas siempre implementan el evento onChange. Entonces lo que hace la directiva es estar todo el tiempo escuchando los cambios que hay sobre ese componente del DOM, en este caso, y podemos alterar el comportamiento de ese componente según vayan pasando cosas. Entonces aquí me he definido un listado de colores, son los colores más o menos por defecto que viene para cada tipo de Pokémon. Aquí el constructor, que normalmente para las directivas pues tiene esta forma, el element red y el rendered, para poder hacer cambios sobre el elemento del DOM que me llegue. Después implementamos el ngChange, que aquí lo que decimos es, oye, va a recibir una variable change donde va a venir lo que yo le pase directamente aquí, que en este caso es el nombre del tipo de Pokémon. Y aquí básicamente lo que hace es aplica un color de background y aplica un color del texto. ¿Vale? Aquí para saber si el texto es blanco o negro, pues es simplemente una función para saber si le pega más al color de estos, si le pega más el texto en negro o si contrasta más el texto en blanco. Entonces, con esta directiva podría controlar eso. Para poder utilizar esta directiva, como siempre, la tengo que poner aquí en los imports, ¿vale? Y la utilizaría de esta forma. Aparte de hacerlo mediante directiva, ¿qué puedo hacer? Pues podría quitar esta directiva y lo tengo aquí. Podría definir también una clase dinámica, ¿vale? Aquí habéis visto que ya tendríamos el ngClass, el class punto que habíamos visto, y aquí con class directamente yo puedo definir clases dinámicas. Digamos que estas ya no son clases que dependan de una condición, que es la aplico o no la aplico según se cumple o no se cumple una condición, sino que aquí estoy definiendo el nombre de una clase de forma dinámica. Entonces, bg- y el nombre del tipo del Pokémon, aquí pues funciona. ¿Por qué? Pues porque en mis estilos, fijaos que me he definido para cada uno de los tipos, esto no os preocupéis porque estará subido al JIT y lo tendréis directamente, para cada tipo de Pokémon yo me he definido un color de fondo y un color de texto. Entonces veis aquí que para los colores, todos los tipos de Pokémon que hay, pues por los que voy a necesitar al menos, tengo aquí definido el color de fondo y el color del texto. Entonces, de esta forma, le voy a aplicar una clase que será bg- y el nombre del tipo, y de esta forma podré aplicarle el color de forma dinámica. Aquí, pues en el caso de que no sea el Pokémon que tengo seleccionado, pues lo que voy a hacer para que no se me descuadren los diffs y estén más o menos a la misma altura, pues lo que hago es añadirle ese mismo span que le añadiría, pero con esta nomenclatura de HTML, que lo que hace es añadir un texto vacío. O sea, es como si estuviera el div vacío, pero un texto que no se ve, pero tiene algo dentro para que ocupe sitio. Entonces, de esta forma ya lo tendría. Y con estos cambios que hemos hecho, ¿qué es lo que conseguimos en nuestra aplicación? Pues vamos a hacer una cosa aquí. Como he añadido el ngClass, si recordáis aquí, para usar el ngClass tenía que añadirlo aquí. Entonces, como le he añadido el ngClass, vamos a traérnoslo por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a probar directamente nuestra Pokédex, que si me la traigo aquí, fijaos, aquí ya evoluciones, aparece vacío y con el formato de la fuente que queríamos. Entonces ahora en cuanto yo selecciono una, fijaos que directamente esto ya lo teníamos, aquí en la parte izquierda me aparece aquí el nombre, ya me aparece remarcado con el border con puntito, como le he dicho, y fijaos aquí ya en evoluciones, vemos ya el Pokémon que tengo seleccionado con sus tipos y vemos toda la línea evolutiva. Aquí tenemos dos formas de ir cambiando, podríamos hacerlo aquí y veis que el Pokémon que me va resaltando es diferente, o podría hacerlo directamente aquí, que por eso le he añadido el select, y fijaos que aquí me va cambiando y me va pintando el Pokémon. Aquí veis que cada línea evolutiva, cada evolución está separada con flechitas. Tenemos un Pokémon aquí un poco particular, que veréis que es Eevee, que bueno, sabéis que tiene muchas evoluciones y no todas son una tras otra, como aquí que Weedle lleva Kakuna, Kakuna Vidril, sino que Eevee pues tú decides a quién lo evolucionas y de ahí no sale, o sea, no puedes pasar de un Vaporeon a un Jolteon. Entonces, fijaos que Eevee simplemente tiene la flecha aquí y aquí tiene pues toda su línea evolutiva. Si seleccionamos cualquiera de estos, pues podemos ir viendo el tipo de cada uno. Esto pues he intentado hacerlo
más o menos responsive. Entonces, si os vais aquí a una visión móvil, o aparentemente móvil, vais a ver que más o menos se visualiza también bien, ¿vale? Aquí veis todo y no se pierde nada de información, ni se pisa, ni se sale de los bordes del div, ni nada. Entonces, totalmente responsive. Ahora, vamos a seguir en esta línea de viendo pequeñas cosas que nos faltan aún por ver de las plantillas HTML y de cómo podemos modificar ese comportamiento, y vamos a seguir rellenando tanto las características que tenemos aquí abajo como las debilidades y alguna otra cosa más para añadir un poco más de detalle a la Pokédex. Bueno, vamos a pintar ahora la sección de las métricas o de las características del Pokémon. En este caso vamos a ver cómo consumir un pipe, pero en lugar de consumirlo desde el HTML, lo vamos a consumir desde el TypeScript. Entonces, me he definido dentro de nuestra carpeta de nuestra carpeta pipe, un nuevo pipe, que lo que hace es que como las métricas no me vienen en el formato que yo quiero, la tengo que pasar, en este caso, a metros y a kilos, tanto la altura como el peso. Pues me he creado aquí un pipe nuevo, ¿vale? Simplemente lo que hace es pues, transformar el valor dividiéndolo entre 10 y ya está, y ajustando a los decimales. Entonces, ¿cómo se consume esto? Pues si nos vamos aquí a nuestro detalle, fijaos que ya ha cambiado bastante. Hemos vuelto a utilizar las plantillas, simplemente para no repetir este trozo de código, y aquí al final me he quedado con tres métricas, con tres características. La altura, el peso y la habilidad principal. Entonces, fijaos que aquí he vuelto a utilizar las templates, le paso el objeto que quiero que sea el data, y aquí simplemente lo pinto, y aquí llamo un método que es el que me transforma el peso, la altura y el peso. Entonces, ¿cómo se visualiza esto? Pues aquí ahora, en lugar de hacer el import del pipe aquí en la sección import, que esto sería para utilizarlo en el HTML, lo tengo que añadir como un provider, como un proveedor. ¿Para qué? Para que después yo pueda inyectarlo aquí de la misma forma en la que inyecto los servicios y ya lo pueda consumir directamente aquí. Entonces, el pipe, el método que tiene, pues el método transform. Entonces aquí directamente con el valor que tengo, metric transform, y devuelvo el valor de la métrica. Con esto directamente lo que vamos a conseguir pues es lo siguiente. He puesto aquí por defecto para que me aparezcan interrogaciones, y en cuanto selecciono un Pokémon, pues ya veis que directamente me dice tanto la altura como el peso como la habilidad principal. Veis que aquí conforme voy cambiando pues lo vamos viendo. Bueno, pues os cuento que ahora ya sí que sí he hecho muchísimas cosas, ahora ya sí que sí está esto funcionando y no quiero que os perdáis nada. Así que bueno, veis que lo primero que he hecho es he pensado un poco en el concepto del componente que teníamos de las debilidades y lo he renombrado como daño, porque vamos a poner tanto las debilidades como las fortalezas. Y además he añadido un componente nuevo que son las estadísticas, que ahora os lo enseño. Después he añadido también una imagen que la voy a poner para usarla desde nuestro main. Aquí en el main simplemente he añadido un flex para que se vaya todo hacia abajo y una imagen al 60%, ¿vale? Con clases de Tailwind y simplemente para mostrar una imagen. Ahora, en nuestro Pokédex API vamos a ver los cambios que he hecho. Simplemente el objeto que devolvía esto no era un Pokémon Type, sino un Pokémon Type Details. Después, en la Pokédex, aquí, he añadido en la parte del daño el get de esa señal del daño, y aquí el método que llama la API para devolver ese daño. Y ahora, en la pantalla no he hecho mucho, simplemente le he añadido además un background de fondo, aparte de los estilos que ya tenía, le he añadido un background al elemento que estaba seleccionado. En la pantalla de evoluciones he cambiado también algunos estilos, ¿vale? Son cambios menores, he cambiado de semibol a extrabol la fuente que tiene los tipos. Después en el detalle he hecho lo mismo. Bueno, aquí perdón, un espacio que tenía de menos, lo he puesto. En el daño os lo enseño rápidamente. Esta es la nueva que he añadido, que esta la veremos ahora. Y en las stats también es una nueva que la veremos directamente ahora. Por último, aquí cambios en el modelo, ¿vale? Para la parte del daño
y pone aquí una stats que tenía duplicada y la he quitado. Entonces, los dos componentes que nos faltaban por enseñar, el del daño. Entonces aquí ahora, ¿qué es lo que he hecho? Pues con Effect, de nuevo, para estar escuchando los cambios de nuestras señales y que cuando el detalle ya esté cargado, pues después de tener el detalle, puedo llamar al, oye, pues de ese detalle, dame todo lo relacionado con el tipo que tiene ese Pokémon. Se ha cogido el tipo principal de ese Pokémon y llamo al API de tipo para que me dé todo lo que tiene ese tipo, y dentro del tipo viene todas las debilidades y las fortalezas. Entonces aquí lo que he hecho es simplemente con el NG template de nuevo, lo tengo por aquí, el template outlet, me he declarado las dos llamadas, una para la fortaleza y otra para las debilidades, y lo único que hago es me recorro todos los valores y los voy pintando ya de la forma que vimos. Puedo añadir las clases dinámicas y aquí nada nuevo, todo ya lo habíamos visto en vídeos anteriores. Ahora, en la parte de las estadísticas, os la enseño. Aquí sí que hay alguna cosa nueva que no habíamos visto antes, ¿vale? Al igual que tenemos el effect, tenemos el computed. El effect lo que hace es estar escuchando todos los cambios que hay en las señales, y el computed es algo parecido, pero se utiliza para cuando una variable que queremos declarar depende de una señal. Es decir, cuando algo pase en una señal o esa señal cambie, es una variable que va a depender directamente de esa señal. Entonces, en stats lo que hago es guardo otra señal, pero que depende, en este caso, de la de details, que es la que yo estoy escuchando. Entonces, como tengo aquí los detalles del Pokémon, pues aquí, esto es lo que os decía, el any realmente no sería un tipo muy acorde, habría que declarar un tipo, pero bueno, por no declarar más tipos ya, directamente he usado el any. Estas son las propiedades que tiene. Además, como aquí iba a hacer una pequeña ñapa para no tener que rellenar todo, y que en el caso de que todavía no tenga cargado el array, pues tengo aquí un array por defecto, ¿vale? Con unos valores para que salga vacío. Y aquí lo único que hago es recoger el nombre de la estadística. Aquí, como hay estadísticas que se pasan de 100, y por no complicarme, lo único que he hecho es que si se pasa de 100, pues el tope es 100, entonces el valor aquí será 100. Aquí el número de rows completas, es decir, si tiene, imaginaos, tiene 55, pues serían 5 filas completas, ¿vale? Si vamos dividiendo entre 10, y me sobrarían 5. Estos 5 que me sobran los pongo en el campo extra, pero multiplicados por 10. Ahora veréis por qué. Después en el empty sería, pues de los que tengo completos, pues todos los que me faltan hasta llegar a 10. Y el over es para diferenciar un poco todas esas que se pasan de 100, pues para darle un toque extra, y ahora lo veréis. Y aquí simplemente pues para cargar un array desde un número. Que esto realmente, ahora vamos a mirar porque no sé si lo he llegado a utilizar. Sí, vale, lo he llegado a utilizar. Ahora veréis aquí. Aquí empezamos, me declaro primero recorriendo las estadísticas, y si no tengo, lo que recorro es ese array por default que tenía, pero llamando a la misma plantilla, pero con el array default que habéis visto que me he declarado. Aquí, primero, me recorro todo lo que está vacío para crear una caja. Al final, lo que he hecho es, ahora veréis, son estadísticas, y son 6 columnas porque son 6 estadísticas, y con 10 filas cada una que van del 0 pues hasta el 10, hasta el 100%. Entonces, las que tengo vacías las pongo con una opacidad y un background diferente. Ahora, entre las que están vacías y las que están llenas por completo, está ese pico. Es decir, si tenía 55, pues ese 5 de más que tengo, aquí es como lo pinto, de esta forma. Aquí, igual que teníamos el uso de las clases dinámicas, veis que aquí también con style puedo hacer lo mismo. Style y la propiedad que sea, y aquí le puedo definir una variable dinámica que depende de Angular, y aquí igual recorro todas las que sí que están completas, y por último un texto. Me he hecho lo del getArray porque como lo que tengo aquí en rows y en empty son números, pues me interesa, es como un for normal de x a ese número. Pues aquí, como lo que necesito en el item of es un array, pues simplemente para no complicarme lo he puesto así. Entonces, con esto, fijaos ya el resultado que tenemos, que esto ya sí que es un resultado súper profesional. Me voy a ir aquí, voy a recargar. Ya veis que por defecto me aparece todo vacío. Aquí a la derecha selecciono un Pokémon, todo aquí con interrogante. Y ahora, si pillo uno, por ejemplo este Bulbasaur, veis que ya me carga la línea evolutiva, me carga todas las características, me carga las fortalezas y las debilidades de tipo, y por último, me carga aquí todas las estadísticas. Aquí, pues, si os fijáis, si voy viendo, aquí es lo del over. En este caso, el ataque especial del Charizard pues es más de 100, y veis que aquí pues lo pinto en rojo para diferenciarlo. Pero veis que está súper chulo, que ya podemos ir viendo de cada uno de los Pokémon
todas las estadísticas. Entonces, bueno, ya prácticamente hemos acabado el proyecto. Vamos a terminar de repasar algunos aspectos que nos quedan pendientes, vamos a terminar de rematar algunos detalles de la funcionalidad de la aplicación y ya casi que acabamos.